3 de enero del 2024. Sí, en efecto, estuve una semana sin cargar Market Reviews y hemos regresado como tal el día de hoy, 3 de enero del 2024, oficialmente a las sesiones de trading en vivo. En esta sesión tocó un stop loss y voy a precisar cuáles fueron las pautas para colocar esta operación que se me fue en efecto stop loss. Lo primero es que empiezo en temporalidad diaria aplicando Vademecum, ¿vale? Empezamos con la proyección de las desviaciones estándar de este swing breaker. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Aquí no tengo la data de contratos ajustada. Si ajusto la data de contratos no voy a tener el gap, ¿vale? Y si desajusto la data de contratos, sí lo voy a tener. Yo recomiendo que ustedes tengan en consideración la información de ambos gráficos. Sí, es una tarea un poco, no diría titánica, pero es que hay que tener en cuenta ambas informaciones. Para esta sesión utilicé la data como tal no ajustada de los contratos del micro y mini Nasdaq. Ahora estoy operando los micros porque, como he comentado en los últimos market reviews, recientemente me fundí en una compañía de fondeo de futuros y es precisamente esa la razón por la que ahora utilizo micros, para poder distribuir mejor el riesgo a través de los contratos que me provee o que se me permite colocar en este activo. Ya hablaré un poquito más y en otra lista de reproducción, en otro tipo de videos, sobre cómo ustedes pueden comprender las ventajas de fondearse en futuros y cuáles son las diferencias principales con compañías de fondeo que trabajan con MetaTrader. En fin, tenemos el Fair Value Gap, el gap. Yo cuando trazo gaps lo hago específicamente en el espacio en blanco que el precio por lo general tiende a dejar. Entiendo que existen dos conceptos que se publicaron el año anterior, que Michael, ICT, ¿sí?, publicó el año anterior en relación al New Day Opening Gap o New Week Opening Gap. Yo no utilizo ese concepto en la aplicación del Vademecum, sino me enfoco únicamente cuando tengo gaps en el espacio vacío. Eso es lo que trazo, ¿vale? Y los extremos de las velas adyacentes, tanto el máximo de la vela anterior como el mínimo de la vela posterior al espacio vacío. Sí, ese es el real vacío de liquidez, tal y como lo menciona Michael. Lógicamente he enseñado también en mi Vademecum y a lo largo de la lista de reproducción de Hablemos de Trading con AK Traders que tienen que enfocarse en encerrar al precio en un cuadrante de desviación estándar. Esa es la razón por la que yo no me quedo con este Fibonacci. Simplemente tengo la desviación estándar más reciente o el rango de desviación más reciente y el Fair Value Gap. Una vez que tengo encajado el precio es muchísimo más fácil reducir la temporalidad y empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque según el Vademecum alrededor de estos niveles es que lógicamente tengo que empezar a buscar o utilizar los recursos de operativa. Primer recurso, el Market Shift, que ya esté formado. Dentro del Market Shift, el Swing Breaker. Si es que yo voy a buscar el Swing Breaker, lo puedo buscar en el origen del movimiento o en la continuación. Y hay condiciones que se tienen que respetar, que explico precisamente en mi lista de reproducción de HTA, Hablemos de Trading con AgaTraders, que te van a ayudar a entender un poquito por qué tomar Market Shift en continuación para trazar o proyectar desviaciones estándar. Recuerda que ahora también tienes mi mentoría de desviaciones estándar aquí en YouTube, así que revísala porque voy a estar cargando los episodios constantemente. Bien, si me enfoco en el Market Shift del extremo del movimiento, lo que tengo que hacer es descomponer esta estructura para poder entender dónde está el máximo y el mínimo a partir del cual tengo que proyectar las desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque puedes llegar a confundirte, ¿vale? Puedes llegar a confundirte. Y muchas veces cuando tú trazas desviaciones estándar de un punto a un punto, eso no quiere decir necesariamente que lo estés haciendo bien. Revisa el episodio número 9 de mi mentoría de estructura para que entiendas cómo ubicar correctamente el swing del breaker. Bien, en este caso lo que haré es volver a marcar el Fibonacci que tenía de referencia en la sesión de trading en vivo, que va de este máximo, que es más alto que el anterior, hasta este mínimo. Se rompe el máximo y luego se rompe el mínimo, ligera contracción y tenemos las desviaciones estándar.
De hecho, ahora hace unas horas se ha alcanzado la desviación estándar número 8 de esta proyección. Esa es la razón por la que utilizo o podemos utilizar este rango de desviación. Otro rango de desviación que pueden proyectar y que voy a mostrar o enseñar en mi mentoría de desviaciones estándar, que está aquí en YouTube, no es de paga, es el movimiento que penetra un rango en desequilibrio y que no lo cubre por completo. Si yo elimino estas desviaciones estándar y trazo desviaciones estándar a este swing, entonces lo que voy a tener es el movimiento que penetra un rango en desequilibrio, que en este caso está en forma de CB. Proyecto desviaciones estándar a ese movimiento en contracción y tengo primera, segunda, tercera y cuarta desviación estándar, que ya les comento. Para el día de mañana estimo que se alcance este nivel, que está en los 16.489.75 según la data de CME de los micro y mini del Nasdaq. Esto es algo que probablemente no me hayan visto hacer hasta el momento y es algo que voy a detallar en mi mentoría de desviaciones estándar precisamente. Sin embargo, si tú trazas las desviaciones en el swindle breaker o en el movimiento que genera, que penetra el rango en desequilibrio, vas a encontrar ciertas confluencias, ¿vale? No exactas, pero sí vas a encontrar ciertas confluencias. No recomiendo que utilices 8000 movimientos para trazar desviaciones estándar, solo necesitas uno. Si yo quiero, me quedo con el swindle breaker y ya está. Pero entendamos una cosa, para la sesión del día de hoy, lo que nosotros tuvimos en efecto fue esta área, ¿sí? Alrededor de la vela de las 9 de la mañana y la vela de las 10 de la mañana. Fíjense en los precios de las desviaciones estándar que están allí o que confluyen. 16.601.75, 16.591.50. Son exactamente 10.25 puntos de diferencia, lo cual no es extremadamente influyente. Sin embargo, sí me permiten delimitar o diferenciar entre rangos de desviación. Son rangos porque tenemos precios implícitos que constituyen soportes y resistencias, ¿vale? Y esa es la razón por la que nosotros vemos reacciones o una retroalimentación, un feedback alrededor de esos niveles. Punto importante. Una vez que yo tengo los niveles de desviación, puedo marcar líneas en color azul porque ya conocen mi código de color. En diario siempre marco las líneas en color naranja, en una hora con color azul y en un minuto con color rojo. Esto basándome en el Vademecum, basándome en este modelo de aplicación al Nasdaq, ¿vale? Cuando me traslado a otras temporalidades lo hago por pautas específicas y no lo hago siempre. En este caso no necesito irme a 30 minutos, ni a 15 minutos, ni a 5 minutos, porque eso es lo que te han vendido a ti en esos cursos y te dicen que revises todas las temporalidades y ta, 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 ta. No, no tienes que revisar todas. Tienes que aprender a dominar 3. Nada más, 3. Esa es la razón por la que aquí voy a colocar el gráfico de una hora a la derecha, ¿vale? Y voy a colocar aquí el gráfico de un minuto. Vamos a restablecer el gráfico y vamos a ver qué operación fue la que tomamos el día de hoy. La narrativa, sea el nivel que sea que hayas marcado, la narrativa siempre va a ser la misma. ¿A qué me refiero con la narrativa? Si tú colocas en tu TradingView, en tu ordenador, el TradingView, y te vas al micro de mini Nasdaq exactamente a las 10:09, vas a ver este CB. Vas a ver este CB. Esa es la narrativa. Y si tú miras este CB, entonces con eso confirmo de que la narrativa es la misma. O bueno, tú lo confirmarías y me darías la razón. Cada quien usa la narrativa a su conveniencia. Pepe puede utilizar este CB para haber operado en venta y Lucas puede utilizar este CB para operar en compra a favor de que se cubra. Cada quien usa la narrativa a su conveniencia y puede ser rentable a partir de conclusiones diferentes. De allí que yo en mi mentoría de estructura en el episodio número 2 y Michael también en el video de los aspectos esenciales de la estructura mencione. No todo es blanco o negro en este negocio, pero eso en relación a la decisión que tú tomas.
si es compra, si es una venta. No debemos hacernos mundos por las decisiones que tomemos, porque al fin y al cabo, si en el largo plazo mantenemos un buen performance, eso nos va a dar resultados. Sí o sí vamos a tener resultados positivos. Pero hay que ser realistas. La narrativa es la misma. Si yo te digo, este CIBI se cubrió hasta su origen, entonces si hago a un lado la posición larga y trazo el origen del CIBI, tú me vas a decir que sí. Si yo le pregunto a un chino, ¿este CIBI se llenó por completo? Me va a decir que sí. Si yo le pregunto a un extraterrestre, ¿este CIBI se llenó por completo? Me va a decir que sí. La narrativa es la misma aquí en China, en Japón, en Finlandia, en Honduras, en donde sea. En donde sea. En la Antártida y en Saturno y en Plutón y en Andrómeda y en donde sea. La narrativa siempre es la misma. La intención cuando tomamos una operación es que nuestra operación sea exitosa. Siempre tomamos una operación con la intención de que sea exitosa. Pero muchos se frustran porque cuando colocan una operación pierden. Y pierden, o mejor dicho, la frustración que trae esa pérdida se da a partir de que no entienden lo que sucede en el gráfico. Cuando tú entiendes lo que sucede en el gráfico, entonces procesar un stop loss es muy sencillo, muy sencillo. Eso no quiere decir que tu modelo no sea rentable, simplemente que esa no fue una transacción exitosa, pero que dependía de que se cumplan ciertas condiciones, que es precisamente lo que yo les enseño a mis estudiantes de mentoría 1-1, que aprendan a condicionar el contexto. ¿Cómo condicionas el contexto? En mi lista de reproducción de HTA yo he enseñado ya, esto es público, ¿vale? Que ustedes se tienen que enfocar en los máximos o en los mínimos que se encuentran por fuera de los rangos importantes o los rangos de referencia que utilicen para su sesión. En este caso, el rango de referencia que utilizo para mi sesión es la desviación estándar 7 y la desviación estándar 6 del Swindle Breaker que ya te tracé en una hora, que es el Fibonacci que he mantenido. Este mínimo es un mínimo que inmediatamente yo identifico como un mínimo de plazo intermedio. Aquí te voy a dar un dato porque quizá no te has visto mis market reviews del 2023, así que vamos a volver a dar la aclaración. Los máximos y mínimos que generan movimientos de penetración a rangos de referencia son máximos y mínimos de plazo intermedio directamente. En la ICT Mentorship 2022, en el episodio 12, Michael te enseña ICT, Inner Circle Trader, te enseña un esquema gráfico en donde te coloca máximos de corto, de intermedio, de largo, papá, pipi, pu, pu, pu. Pero no te dice por dónde empezar. Yo sí te digo por dónde empezar, tanto en mi lista de reproducción, hablemos de trading con AK Traders, como en el episodio número 11 de mi mentoría de estructura. Sí, ese episodio número 11 se ha publicado precisamente el mismo día de este Market Review. Y es la continuación a la primera parte de la mentoría de estructura que se compartió en 2023. Por tanto, busca en las listas de reproducción de este canal la mentoría de estructura 2024. ¿De acuerdo? Allí vas a encontrar la explicación y la importancia de saber por dónde comenzar cuando empiezas a decodificar máximos y mínimos. Volviendo al tema, los máximos y mínimos de donde se generan movimientos de penetración, ahora sí lo dije más completo creo, son máximos y mínimos de plazo intermedio directamente. Por tanto, este mínimo, de donde se genera un movimiento que me penetra una desviación estándar hacia arriba nuevamente, para mí es un mínimo de plazo intermedio. Que en la medida en la que no se rompa, me va a permitir entender una narrativa alcista. Si este mínimo se rompe, lógicamente la narrativa va a cambiar. Y esto es algo que ya la gran mayoría de mis espectadores en mis sesiones de trading en vivo, incluso hasta mis propios estudiantes, comprenden a la perfección. Cuando yo toco un stop loss, porque coloco el stop loss en un máximo o en un mínimo de plazo intermedio, y ese stop loss se alcanza, eso quiere decir que la narrativa va a cambiar. Tú lo que necesitas es colocar tus stop loss en puntos en donde el precio vaya a cambiar de dirección, pero, eso no quiere decir que inmediatamente toques stop loss te vas a colocar en compra o en venta o en la dirección contraria a tu operación original.
Esto lo vas a determinar en función de cuánta narrativa necesites después de haber tocado ese stop loss. De allí que sea importante esperar un poco más de información después de tocar un stop loss, aún incluso cuando el precio solo va a tu stop loss y luego se da la vuelta y llega a tu TP. Incluso en esos casos es mejor esperar un momento. Hay muchos que caen en la tentación de volver a colocar operación y volver a colocar operación y volver a colocar operación y luego dicen o se justifican con, oh, mi zona sigue siendo válida. No hagan eso, no hagan eso. ¿De acuerdo? No hagan eso. Si este es un mínimo que se me genera por fuera del rango de referencia, su ruptura me va a comunicar lo contrario, me va a comunicar que el precio va a caer. Y lógicamente tengo que prestar atención al máximo desde donde se me genera esa ruptura, que va a ser este. ¿Vale? Sí, ese. Porque el máximo anterior me genera un mínimo que es más alto que el anterior, no me genera ningún tipo de ruptura. Esa es la razón por la que le voy a prestar atención a este máximo, en la medida en la que este mínimo se rompa. Yo decido colocar una operación dentro de este lapso de 20 minutos y según el Vademecum hay que tener algo en cuenta. Yo ya les he comunicado en varios market reviews que si ustedes tienen fundamental en este periodo, es mejor no operarlo. No es un mandato, pero es mejor no operarlo. Entonces, ¿qué sucede? Yo coloco mi operación en compra en base a la narrativa e información que tengo hasta ese momento y procuro aprovechar la volatilidad del fundamental o la volatilidad que me va a proveer el fundamental. Sin embargo, entiendo perfectamente y reconozco que el haberme esperado esos 20 minutos y omitido ese fundamental me hubiera entregado la información que necesitaba para hacer lo contrario. Entonces, cuando toco el stop loss, listo, no hay más. Uy, no hay más. ¿Qué pasa aquí? A ver, vamos a... Ok, no importa. No hay mayor detalle que dar alrededor de la operación o del stop loss porque entendemos perfectamente que si el precio iba a mi stop loss, la narrativa iba a cambiar. Algo que sí les tengo que mencionar o agregar dentro de este market review es que van a existir ciertas referencias que te van a decir lo que el precio va a hacer después de haber tocado un stop loss. Esto lo he explicado en mis market review anteriores, pero si seguramente no te has visto ninguno de mis market reviews anteriores, yo hablo mucho del rango, no lo voy a marcar así, del rango neutralizado y del rango de neutralización. El rango neutralizado va a ser aquel movimiento al cual tú le puedes trazar una matriz PD array y en donde por lo general se van a generar operaciones de venta en discount o de compra en premium, dependiendo del contexto. En este caso, mi rango neutralizado tiene que tener o un mínimo o un máximo de plazo intermedio que se haya roto y a partir del cual se me cambia la narrativa. Esa es la condición. Por lo tanto, este mínimo es un mínimo de plazo intermedio, ya entendieron por qué. Incluso si utilizo las desviaciones estándar, miren, borro estas desviaciones estándar y utilizo las desviaciones estándar del movimiento de una hora de penetración al rango en desequilibrio, voy a tener exactamente lo mismo. Es el mínimo más bajo, debajo de la desviación estándar, que me genera un movimiento de penetración. Es la misma narrativa. ¿Se dan cuenta que no importa el nivel que tú marques, la narrativa va a ser exactamente la misma? Eso es lo que quiero que entiendan. La gente piensa que por marcar cualquier nivel de forma diferente, ya eso cambia la manera en cómo se le debe dar lectura a un gráfico y no es así. En fin, no me quiero desviar. Tu rango neutralizado tiene que tener un mínimo o un máximo de plazo intermedio a partir del cual la narrativa te cambie. ¿Por qué? Porque es un rango neutralizado, o sea, se va a romper o se ha roto. Es así de sencillo. Cuando se me rompe este mínimo, si se rompe el mínimo, la operación se va a generar en el área de descuento del rango neutralizado. ¿Sí? Eso no quiere decir que el precio no suba al área de premium del rango neutralizado, pero eso va a depender muchísimo de cuáles sean las referencias que tengas en el rango de neutralización. En este caso, el precio alcanza el origen de este CIBI, pero no llega al desequilibrio anterior o al que está en la parte superior. Esta es la referencia. Voy a quitar aquí la posición larga, ¿vale? Esta es la referencia que tú necesitas para entender que el precio no va a llegar aquí
Porque tú puedes marcar este CB de esta forma. Muchos no lo harían, muchos solamente marcan fair value, fair value, fair value, pero no entienden la importancia de trazar un movimiento, aun cuando este movimiento tiene mechas en medio de él. No lo marcan porque dicen, ahí hay equilibrio, ahí hay tal, ahí hay... Vean mi mentoría de entrega de precio. Por favor, vean mi mentoría de entrega de precio. Si tú tienes este nivel de referencia que es el origen de este CB en la parte inferior, tenlo en consideración para entender por qué el precio no va a llegar al área premium del rango neutralizado. Sin embargo, el rango de neutralización sí se tiene que cotizar en el área premium. Yo tenía un BC que tracé como referencia y que es el punto importante en donde se coloca la operación en compra. Un detalle es que, claro, antes conectaba una cuenta de TradingView, sí, de estas de brokers que se pueden conectar con TradingView y luego le hacía copy trading a mis cuentas de MetaTrader. Desde que empecé a operar en futuros, resulta que después de las 18 horas se resetea el historial, es decir, ya no aparecen las ejecuciones. Y estoy grabando este video exactamente a las 23:41 de hoy, 3 de enero. Esa es la razón por la que ya no aparece esta operación. Independientemente de eso, les estoy explicando qué es lo que tienen que tener en cuenta en el contexto y dónde es que coloqué originalmente mi operación. Voy a procurar grabar estos market reviews antes de las 18 horas para mostrarles las ejecuciones. Muy bien, tenemos bici de referencia, que es el bici que utilizo lógicamente para colocar mi operación en compra y proteger este mínimo referencialmente. Y tengo la neutralización del mínimo. Cuando tengo la contracción, la narrativa cambia. Recuerda, ¿y qué pasa? Que si tú comprendes qué es lo que va a suceder después de que se rompe un mínimo de plazo intermedio, que ya lo he mencionado, a ver, quizá no en este video, en otros videos sí, pero las rupturas de máximos y mínimos de plazo intermedio o de largo plazo son las que generan cambios de estructura, de tendencia y de dirección. Si tú entiendes perfectamente que la ruptura de este mínimo te va a cambiar la dirección, es tan fácil que coloques una operación aquí en venta programada, claro, programada, en el mismo área o nivel de referencia que tengas, el stop loss en este desequilibrio, puesto que asumes que no se tiene que alcanzar y el 1 a 2 lo tienes más que regalado, o incluso el 1 a 3, que constituiría una mitigación de la pérdida anterior, ¿sí? En fin, en fin. Yo ya no coloco una segunda operación porque me voy a enfocar en incrementar mi porcentaje de acierto con un trade al día. Pero tú, si divides tu riesgo, lo puedes hacer. Ahora, que yo entienda que esto va de pasar, no quiere decir que me vea en la obligación de colocar una segunda operación. No lo hago. Pero no estamos en un video en donde hablemos de la paz que te da solo tomar una operación al día. Con esa información te voy a dejar y te veo en el siguiente Market Review.